Hay imperios cuya decadencia y abandono generan incógnitas que se bifurcan como las raíces de la jungla que los tragó. Civilizaciones que construyeron ciudades impresionantes y enfrentaron sin éxito los mismos problemas que nos aquejan, convirtiéndose en espejos oscuros de un futuro incierto que podría estar sucediendo en este mismo momento. Angkor Wat y el Imperio Jemer es uno de estos reflejos siniestros. Un recordatorio de que el calentamiento global y la catástrofe ecológica no son un problema contemporáneo, y que mucho antes de la revolución industrial y la contaminación atmosférica, hubo culturas cuya indolencia con el medio ambiente las convirtió en civilizaciones perdidas. Imagina una ciudad como Ciudad de México en términos de extensión y desarrollo. Si hoy fuera abandonada, ¿qué tan fácil sería ocultarla? ¿Y cuánto tiempo tomaría borrar su huella en la memoria de la gente? Pues esto le pasó a la ciudad de Angkor, y aunque parezca mentira, solo se necesitó de un par de siglos para convertirla en una leyenda negra desmentida incluso por los descendientes del mismísimo imperio que la había fundado. Pero ¿cómo podría esconderse una ciudad de 3.000 kilómetros cuadrados del conocimiento público y de la historia de una nación? Pues esta es una de las extrañas ramas de este árbol retorcido y bizarro que es la historia del Imperio Jemer y sus ciudades tragadas por la selva. Un árbol que intentaremos analizar en este video, para dejar en claro lo que sí sabemos y señalar las preguntas que tal vez nunca responderemos. Pero antes de comenzar, recuerda dejar tu opinión sobre esta fascinante civilización en el cajón de comentarios y suscribirte a este canal para que no te pierdas un solo capítulo de esta serie. Angkor Wat fue la capital del Imperio Jemer, una civilización muy poderosa del sur de Asia que entre el siglo IX y el XV de nuestra era, construyó la ciudad preindustrial más grande y desarrollada del mundo para aquella época. Fue construida por Suryavarman II, un usurpador que llegó al poder en el año 1113, luego de asesinar al rey Dharanindravarman saltando sobre él y degollándolo mientras paseaba en su elefante. Por esta razón, muchos creen que las colosales dimensiones de esta ciudad fueron motivadas por su deseo de contrarrestar la aparente ilegitimidad de su reinado. Según cuenta la leyenda, el rey Suryavarman quería construir un templo para el dios Vishnu en un lugar que fuera de su agrado, para lo cual soltó un buey, un animal sagrado en su cultura, para que paseara por la llanura y señalara el lugar escogido por el dios, durmiéndose sobre él. Durante los 37 años siguientes, lideró la construcción de un templo que ocupó una extensión de 2 kilómetros cuadrados, y una ciudad que llegó a extenderse por 3.000 kilómetros y albergó a más de 700.000 habitantes, convirtiéndose en la ciudad más grande y desarrollada del mundo durante esa época. Es tal el tamaño de Angkor Wat, que incluso en la actualidad es considerada la infraestructura religiosa más grande del mundo, superando en más de 4 veces el tamaño de Ciudad del Vaticano. Son precisamente sus dimensiones y el corto tiempo en el que fue construida lo que dispara el primer interrogante de los muchos que rodean esta ciudad antigua. Ya que es tal el número de templos y pagodas existente, que difícilmente se entiende cómo pudieron los Jemer construir algo tan grande y pesado en solo unas cuantas décadas. Si tenemos en cuenta la extensión de sus edificios y la multiplicamos por su altura, nos daremos cuenta que el espacio tridimensional ocupado por el templo equivale a más de 270.000 metros cúbicos de piedra. Y si multiplicamos eso por la densidad promedio de la piedra arenisca, encontramos que solo el templo principal, excluyendo sus terrazas, jardines, patios y los cientos de pagodas de los alrededores, pesan más de 700.000 toneladas. Sí, como lo escuchaste. 700.000 toneladas. Eso es equivalente a apilar casi 28.000 cabezas colosales olmeca una sobre otra.
Además, se construyó sin el uso de mortero o de arcos en dos tipos de piedra arenisca, una de grano medio para los muros y otra de grano más fino para los frisos ricamente decorados de las galerías. En ambos casos la piedra procede del monte Rulen, a 45 kilómetros de distancia, y se cree que fue transportada por el río Siem Reap, a través de una intrincada red de canales construida exclusivamente para tal propósito. Henry Mouhot en 1861 descubrió que la gran mayoría de los bloques tenían agujeros de 2,5 centímetros de diámetro en uno de los lados, y que el número de dichos agujeros aumentaba cuanto mayor era el tamaño del bloque. Esto permitió descubrir años después que los bloques de piedra habían sido ensamblados utilizando travesaños de madera anclados con muescas y almillas, todo ello con la ayuda de elefantes, sogas, poleas y andamios de bambú. Y aunque nadie pone en duda la autoría de estas construcciones, no deja de ser impresionante la técnica, la habilidad y el finísimo resultado conseguido por los Khmer en menos de 4 décadas. Mover semejante cantidad de piedras a través de kilómetros de canales es ya una tarea monumental, pero el exquisito tallado de las mismas, cuyos bajorrelieves se extienden por más de 1000 metros cuadrados con escenas sacadas de los relatos épicos hindúes como el Ramayana y el Mahabharata, la convierten en una joya única jamás igualada en la historia de la humanidad. Pero lo más impresionante de Angkor Wat no son sus edificios, sino su extraordinaria arquitectura hidráulica. De acuerdo al arqueólogo francés Bernard-Philippe Groslier, Angkor Wat es una de las grandes proezas de ingeniería de todos los tiempos. Está constituida por un esqueleto de canales que se filtra por las estructuras urbanas con funciones muy diversas. Siendo capaz de regular el exceso de agua producto de los monzones desviándola a lagos artificiales llamados baray, que en las temporadas secas devolvían los excedentes a sus interminables campos de arroz. Un ejemplo de la majestuosidad de tales instalaciones lo constituye el Baray Occidental, un foso artificial que mide 8 kilómetros de largo por 2 de ancho. Se estima que para construirlo se necesitaron más de 200.000 trabajadores y mover un volumen de tierra equivalente a 12 millones de metros cúbicos. Y aunque han pasado más de 8 siglos desde que fue construida, y nuestras actuales técnicas y herramientas parecen mejores, nunca jamás fue repetida una obra de tales dimensiones, pues en la actualidad, el depósito de agua más grande del mundo se encuentra en Hong Kong, y mide apenas 77 metros de longitud y 25 metros de altura, cifras ridículas frente a las dimensiones de los depósitos construidos en Angkor Wat. Hasta la fecha se han encontrado más de 1.200 kilómetros cuadrados de canales y cientos de estructuras relacionadas con un control exhaustivo del agua. En lo que se cree fue el primer sistema creado por el hombre para amortiguar los efectos de las lluvias monzónicas. Angkor Wat poseía numerosas funciones, como la de observatorio astronómico, representación de las 4 edades de la fe hindú, e incluso, modelo de los establos celestiales de Indra. No obstante, hoy en día se da por sentado que su función principal era la de templo mausoleo. Aunque los Khmer eran fieles seguidores de Shiva, Indra y Ruda, Suryavarman II consagró este monumento a Vishnu, hecho que explica su peculiar orientación hacia el oeste, orientación tradicionalmente asociada con este dios hindú. Fue diseñada para representar el monte Meru, un sitio mítico que simboliza el nexo espiritual y físico en el hinduismo, un lugar que de acuerdo a su religión es el origen de toda la realidad. Las paredes de los templos están talladas con imágenes de la literatura religiosa, convirtiéndose en un gigantesco libro en el que se relataba visualmente los aspectos más importantes de su cultura, en una época en que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. El santuario central está alineado de norte a sur con el eje de la Tierra, y la estatua de Vishnu se sitúa en el centro, dejando claro que este dios era el eje de todos los acontecimientos terrenales y divinos. Las galerías fueron utilizadas como observatorios astronómicos y se construyeron específicamente con ese fin, para que los estudiosos pudieran ver claramente la rotación de los cielos en la bóveda nocturna. Además, el lugar fue posicionado con precisión para reflejar la constelación de Draco, el dragón, que en su cultura representa la eternidad porque nunca se oculta en el horizonte.
Pero ¿por qué fue abandonada una ciudad tan sofisticada? Esta pregunta parecía incontestable hace unas décadas. Para muchos el país se enfrentó a hambrunas que debilitaron su economía y lo hicieron vulnerable a las incursiones extranjeras, particularmente de los siameses, una antigua tribu china que invadió el territorio jemer huyendo del acoso de los mongoles. Pero en el año 2000, un investigador llamado Brandon Buckley analizó los anillos de crecimiento de los árboles de una especie autóctona y muy longeva llamada Pohomu, demostrando que entre los años 1362 y 1392, y entre el 1415 y el 1440 este tipo de ciprés sufrió sequías muy pronunciadas y el monzón prácticamente desapareció. Los periodos intermedios vinieron acompañados de precipitaciones cataclísmicas que pusieron en jaque el sistema hidráulico del imperio. Excavaciones posteriores demostraron que las obras fluviales de los jemer sufrieron reconstrucciones y modificaciones durante esas décadas, en lo que se cree fue un angustioso esfuerzo de los ingenieros por reconducir un sistema que estaba siendo despedazado. Los restos arqueológicos demuestran que fue tal su afán por controlar el ciclo del agua que terminaron desviando el curso natural de sus principales ríos, y que la deforestación radical desarrollada para ampliar su red de canales, unida a sus extensos campos de cultivo y una población siempre creciente, produjo un cambio en el ciclo de lluvias que terminó barriendo la capa vegetal y haciendo inhabitable la ciudad en menos de 70 años. De hecho, los tonos rojizos del suelo que se pueden apreciar hoy en día muestran cómo las lluvias comenzaron a golpear directamente la superficie, que se volvió compacta e impermeable al carecer de las raíces de la densa masa forestal que había sido talada, lo que produjo su arrastre hacia los canales que perdieron su profundidad, y volvieron inservible la compleja red hidráulica. En otras palabras, los jemer rompieron el equilibrio natural y esto les condenó. En este sentido, el fin de Angkor Wat es una lección de humildad acerca de los límites del ingenio humano. Pues aunque su sistema hidráulico fue una obra asombrosa, capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, el desequilibrio ecológico que produjo y el abuso de la tierra por parte de sus pobladores, desencadenaron fenómenos climatológicos que no fueron capaces de afrontar, y que terminaron convirtiéndola en otra civilización perdida. Y tal vez fue por sus creencias religiosas o por la naturaleza mística y agorera de los camboyanos que la ciudad no solo fue abandonada sino considerada maldita durante más de 200 años. De hecho, la región se mantuvo desocupada hasta finales del siglo XVIII, habitada solo por un puñado de monjes budistas dejados allí para proteger el mausoleo de Suryavarman II. Durante el siglo posterior a su abandono se asoció con embrujos y espíritus oscuros que, atraídos por el resplandor de la alta energía dejada por los monjes de siglos anteriores, convirtieron el lugar en el origen de historias muy aterradoras. Incluso hoy se cree que una energía oscura emana de las galerías, y aunque la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad y es visitada por millones de turistas, son considerablemente menos los locales que se atreven a recorrerla, pues temen ser afectados por demonios que aún habitan el complejo. Y es común ver monjes realizando rituales de limpieza, pues de acuerdo a su cultura, la ciudad continúa siendo maldita incluso hoy en pleno siglo XX. Esta combinación de abandono y superchería acabaron sepultando la ciudad en la selva y borrando la historia de sus orígenes. Pues para cuando fue redescubierta en el siglo XIX ya ni siquiera se asociaba al imperio jemer y se creía que había sido construida por el dios Indra como palacio para su hijo en una sola noche. Pero en el siglo XIX un naturalista francés llamado Henri Mouhot exploraba la selva del norte Camboya en busca de una especie de mariposa exótica que solo existe en el sudeste asiático. Caminó en silencio durante horas, soportando el calor intenso y los mosquitos de la jungla, cuando vio entre las hojas el inconfundible reflejo de la mariposa que buscaba. Con dificultad se abrió paso por la manigua, pero Dios tenía otros caminos reservados para él, porque en vez de encontrar una mariposa encontró la legendaria ciudad perdida de Angkor Wat. Y
aunque no fue el primer occidental en vislumbrar las ruinas, ya que éstas habían sido descritas en 1586 por el fraile capuchino Antonio da Maddalena, la falta de su ubicación geográfica o de descripciones detalladas del descubrimiento, impidieron que otros exploradores pudieran visitarla en los siglos posteriores. No fue sino hasta 1860 cuando Mouhot, tras un viaje financiado por la Royal Geographical Society y la Zoological Society of London, consiguió explorar la ciudad tragada por la selva, registrando en sus cuadernos de viaje apasionados relatos de las maravillas arquitectónicas que observaba. Estos relatos fueron publicados póstumamente en París en 1868, con el nombre de Viaje a los reinos de Siam, Camboya y Laos, y sirvieron de inspiración a numerosos exploradores y fotógrafos, que convirtieron a Angkor Wat en una superestrella de la arqueología. En el año 1863, entre la visita de Mouhot y la publicación de sus cuadernos de viaje, Camboya se convirtió en protectorado francés, y 30 años después, en 1898, se fundó la École Française de Extreme Orient con el propósito de estudiar el patrimonio artístico de la Indochina francesa. En 1908, esta escuela inició las labores de conservación, que continúan hasta la actualidad a cargo del Comité de Coordinación Internacional para Restaurar y Preservar el Patrimonio de Angkor, presidido paradójicamente por el gobierno japonés y francés. Paralelamente, el gobierno camboyano creó la Autoridad para la Gestión y Protección de Angkor y la región de Siem Reap, cuyo objetivo era obtener el estatus de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, cosa que se consiguió en el año 1995. Actualmente Angkor recibe la visita de alrededor de 4 millones de turistas al año, lo que amenaza con repetir el cataclismo medioambiental que la condenó originalmente. Pues la extracción masiva de agua para abastecer las nuevas necesidades turísticas de la región generan un déficit de 300 millones de metros cúbicos de agua que están siendo extraídas de los depósitos subterráneos, provocando el descenso del nivel de la tierra que sustenta las ruinas y el subsecuente hundimiento del parque arqueológico. Además, los centenares de hoteles, restaurantes y mercados que se han construido para atender a los turistas provocan una contaminación ambiental preocupante que intoxica las aguas y amenaza la actividad pesquera de un país que depende de ella para alimentar a su población. La ambición del Imperio Jemer contribuyó a la desaparición y el desastre de Angkor Wat hace un milenio. Su exceso de confianza y su falta de respeto con el medio ambiente terminó con la ciudad hidráulica más importante jamás construida en la historia humana. Una lección de humildad frente a la naturaleza que el resto del mundo no debería ignorar. Porque los problemas que ellos enfrentaron son los mismos que actualmente nos aquejan. Y las razones que los llevaron a su desaparición siguen arraigadas en nuestras costumbres, a pesar de las muchas advertencias y ejemplos históricos que nos previenen. Tal vez deberíamos dejar de considerarnos especiales y empezar a aceptar nuestra responsabilidad con el ecosistema. Dejar de explotar el jardín que Dios nos entregó y empezar a aprender cómo cuidarlo. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Angkor Wat? ¿No te parecen aterradoras las similitudes con nuestro actual calentamiento global? ¿Acaso terminaremos como los Jemer, borrados de la faz de la Tierra? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte a este canal, porque durante el mes de noviembre estaremos estudiando civilizaciones que desaparecieron, culturas que cometieron los mismos errores que nosotros estamos cometiendo, que fueron muy poderosas en su momento pero en la actualidad, son solo peculiaridades históricas. Porque tal vez, mirar el oscuro reflejo de nuestro pasado nos ayude a dibujar un futuro mejor, más equilibrado y respetuoso, algo que nos salve de desaparecer y convertirnos en otra, una más de las muchas civilizaciones perdidas que alguna vez habitaron este planeta. Gracias por ver este video, te esperamos de nuevo en la Videoteca de Alejandría.